Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con la anteúltima parte de las clases de neuro. En esta oportunidad vamos a hablar de las vías de los sistemas sensoperceptivos y del sistema motor. Dentro del sistema sensoperceptivo vamos a hablar de la información que va por el cordón posterior y la información que va por el cordón anterolateral, y después vamos a hablar de las vías piramidales del sistema motor. Sepan que estos sistemas son más amplios, hay otras vías que los constituyen, solo nos vamos a centrar en estas para nuestra materia. Antes de comenzar, sí es importante hacer una aclaración, como para entender de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la definición de lo que es sentir y lo que es percibir, que aunque sus definiciones son diferentes, son, digamos, no los podemos despegar, ¿no? Nadie puede sentir algo neutro sin darle una percepción a eso que está sintiendo, son indisociables, ¿sí? Cuando hablamos de sentir, hablamos de detectar un estímulo, por ejemplo, detectar un sonido. Y cuando hablamos de percibir, estamos interpretando ese mensaje sensorial. Por ejemplo, en el sentir hay un sonido que es un estímulo y en el percibir yo entiendo que ese sonido corresponde a una canción, ¿ok? O sea que son, como les decía, indisociables. Por eso hablamos de un sistema sensoperceptivo, ¿bien? Eh, Hay una sensibilidad especial dentro de este sistema que tiene que ver con los sentidos, que es lo que ya vimos como parte de los pares craneales, la olfacción, la visión, la audición y el gusto. Y hoy nos vamos a dedicar a otro sentido que tiene que ver con el tacto. Pero nosotros aprendimos que el tacto era todo, sin embargo, el tacto lo vamos a discriminar en tacto grueso, en tacto discriminativo, en la presión, etcétera, donde los receptores se van a encontrar sobre todo en la superficie de la piel y en la superficie de los órganos. ¿Bien? Y sí, hacer esta salvedad antes de comenzar, que ya se las había dicho antes cuando hablamos de los pares craneales, y es que nos vamos a referir a este tacto, presión, dolor, temperatura, etcétera, como del cuello para abajo, porque de la postura y del movimiento cuando hablamos de la postura del movimiento del tronco y de los miembros y de la sensibilidad de esa zona, estamos hablando de estos nervios espinales que vamos a ver ahora y con estas vías, pero cuando estamos hablando de todo eso, pero de la cabeza, de la sensibilidad al tacto, al dolor, la temperatura, de la postura y del movimiento, etcétera, se encarga el trigémino. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a ver es que tenemos estos dos sistemas, ¿sí? Este sistema sensoperceptivo es una vía aferente y tenemos por otro lado un sistema motor que es una vía eferente. Bien, la parte como suprema de todo el proceso de esta información la vamos a encontrar en la corteza. En esta corteza que está especializada en diferentes zonas que ya vimos, por ejemplo, la corteza visual, en el lóbulo occipital, la corteza olfatoria, la corteza auditiva, la corteza para el gusto, etcétera. Pero nos vamos a dedicar a dos lugares especiales que se van a encargar de la sensibilidad primaria y de la acción motora primaria. Bien, eso se va a dar. La parte sensitiva, esta circunvolución que se encarga de percibir lo sensorial de manera primitiva, como el primer estímulo que llega, se da en la corteza postcentral, que está en el lóbulo parietal, o sea, por detrás de la cisura central. Y la corteza motora se encuentra en el lóbulo frontal, en la circunvolución precentral, que es por delante de la cisura central. ¿Bien? Ahora, tanto las vías sensitivas tienen receptores que van a encargarse de recibir estos estímulos y que pueden ser diferentes según el estímulo que vayan a encontrar. Por ejemplo, receptores que son mecanorreceptores que se van a encargar de la presión, ¿sí? De hacer como la fuerza de la presión, quimiorreceptores de estímulos químicos obviamente, como por ejemplo el gusto, fotorreceptores de la luz para la vía de la visión, termorreceptores que son para la temperatura, frío-calor, y nociceptores que son los que reciben la estimulación dolorosa. Del noci viene de dolor. ¿Bien? Ahora, la vía eferente o vía motora no tiene receptores, sino que tiene un efector. Y ese efector en general
vamos a ver que es, por ejemplo, un músculo estriado que permite hacer un movimiento determinado, ¿sí? Entonces, por un lado, en las vías sensoriales tenemos receptores y estructuras que van a detectar distintos estímulos sensoriales y que los van a transformar en impulsos nerviosos para ser transferidos hasta llegar de manera definitiva a la corteza, y que van a tener tres características principales. Una es que son específicos para cada sensación o para cada estímulo sensorial, tienen sensibilidad, quiere decir que los captan precisamente en el momento en el que llega, son sensibles a ese estímulo y que además son adaptables. Quiere decir que con el tiempo se acostumbran rápido, ¿sí? O sea que puedo sentir cuando empiezan y puedo sentir cuando termina, pero en el durante se acostumbra. ¿Bien? Entonces vamos a empezar. Y antes de eso me estaba olvidando de decirles que esta representación que nosotros vemos se llaman homúnculo, el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor, homúnculo viene de hombrecito, ¿sí? Es lo que vamos a observar acá. Tanto en la corteza sensitiva como en la corteza motora, vamos a encontrar que están distribuidos de manera, como ven, como las partes de un cuerpo, ¿sí? De manera desproporcionada. Y esto quiere decir o está relacionado con la cantidad de área de corteza que responde a esos estímulos o que ejecuta esas respuestas. Por ejemplo, hay mucha más corteza que abarca todo lo sensitivo de la cara o mucho de la mano pero poco del brazo, poco del pie pero más de la pierna, ¿sí? Está representado estas cosas como que parecen deformes. Cuanto más grande la estructura en el cuerpo es porque abarca más sectores de la corteza. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a empezar por el sistema aferente, por el sistema sensoperceptivo, ¿sí? Cuando hablamos de este sistema dijimos que ya vimos la vía del gusto, la vía de la visión, del olfato, de la audición, la parte vestibular que corresponde a postura y equilibrio, y ahora nos vamos a dedicar a hablar solo de la parte somatoestésico. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la sensibilidad, a diferentes tipos de sensibilidad. A la sensibilidad exteroceptiva, o sea, la que viene del exterior, como la temperatura, el tacto, el dolor y la presión. De la sensibilidad propioceptiva, que es la que tiene que ver con nuestro conocimiento de cómo está nuestro cuerpo, que los receptores van a estar en músculos y articulaciones, que le van a decir a nuestro cerebro cómo está ubicado nuestro cuerpo, sin qué articulaciones están en flexión o en extensión, si estamos con las piernas cruzadas o no, sin la necesidad de mirarnos, y de la sensibilidad interoceptiva, que va a ser en los órganos. ¿Sí? Esta sensibilidad va a llegar a través de los nervios, sobre todo del neumogástrico, para informar al cerebro cómo está nuestro organismo. ¿Sí? Bien. Vamos a darle entonces, como ya lo vimos, de los pares craneales, junto con los sentidos, nos vamos a dedicar exclusivamente a estos dos tipos de sensibilidad. La que viene del exterior y la que viene del interior de nuestro cuerpo respecto a la propiocepción. Entonces, esta sensibilidad del dolor, temperatura, del tacto y de la propiocepción viajan por lugares diferentes. El tacto y la presión discriminativos o tacto y presión finos quiere decir que si yo toco por ejemplo, yo toco un cuaderno, ¿sí? Discriminativos que yo puedo discriminar si hay algún relieve, si hay acá un agujerito, ¿sí? Si hay algo que sobresale, algo que está roto, es como si agarro una moneda puedo entender los detalles con el tacto, eso se refiere fino, ¿sí? Entonces, el tacto y la presión finas o discriminativos, la propiocepción, o sea, la idea de cómo está nuestro cuerpo en el espacio, y la vibración, llegan por el sistema posterior que se llama lemnisco medial. Un lemnisco es un conjunto de fibras, se le llama lemnisco a un conjunto de fibras, ¿sí? Y por otro lado, el resto de esta información que tiene que ver con el tacto y la presión, que no son discriminativos, o sea que son gruesos, que yo toco como la parte más superficial, ¿sí? Puedo decir, si toco con un cuaderno, bueno, esto es bastante plano y es cuadrado, pero no es que no entro en el detalle, a eso se refiere grueso. La información de la temperatura, la información del dolor y la información de la picazón y del estímulo sexual llegan por otra vía que se llama sistema anterolateral, ¿sí? O que conforman el haz espinotalámico. ¿Bien? Ahora, ya nos está diciendo por dónde viaja. Si bien tanto el sistema posterior como el sistema anterolateral
llevan información diferente, los dos sistemas llevan información sensoperceptiva, información aferente, información sensorial de estos estímulos, ¿sí? Con receptores específicos para cada una de ellas. El sistema es posterior es porque se va a encontrar en la columna posterior de la sustancia blanca de la médula y el sistema anterolateral porque se va a encontrar en la parte anterior y lateral en la sustancia blanca de la médula, de ahí su nombre. Vamos a entonces a ver cómo es cada una de ellas. Pero antes de eso, vamos a hablar como el esquema básico para entender cómo es una vía aferente. ¿Bien? Y esto es del García Porrero y está bien ilustrado de manera esquemática dónde va a ser relevo cada uno, o dónde se van a hacer las sinapsis en cada una de estas neuronas. Muy parecido cuando veíamos los sentidos. ¿Bien? Vamos a tener una serie de neuronas. La primera neurona siempre va a estar ubicada en el ganglio, ¿sí? En un ganglio que se encuentra en el sistema periférico, obviamente, y que todas estas neuronas son monopolares. Quiere decir que esta neurona, como ven acá, lo que es redondito es el cuerpo neuronal, el soma, tiene una sola prolongación con una extensión periférica, ¿sí? Y una extensión central. Bien, entonces, esta primera neurona que se encuentra en un ganglio sensitivo, que vamos a ver que siempre va a ser el ganglio anexo a la raíz dorsal, ese ganglio que veíamos en la raíz dorsal de los nervios espinales, está cargado de neuronas monopolares que tienen una extensión periférica que va a conectar con el receptor que sea exclusivo para esa sensación, receptor para temperatura, para dolor, para presión, para picazón, para lo que sea, ¿sí? O el receptor en un músculo o articulación que capta la propiocepción, y esa prolongación ingresa a este ganglio y tiene la prolongación central que va a llevar la información a la segunda neurona. ¿Bien? Esa segunda neurona ya se va a encontrar en un núcleo sensitivo que está en el interior del sistema nervioso central, que puede ser o en la médula espinal o en el tronco del encéfalo. ¿Bien? Ahora después vamos a ver. Luego de hacer esa segunda sinapsis, o sea, esa primera sinapsis en realidad con la segunda neurona, el axón de esas neuronas que se encuentran en este núcleo, lo que hacen es cruzar la información al lado contralateral, se decusan, que es que cruzan al lado contrario. ¿Bien? Lo que ingresa por la raíz sensitiva de un ganglio que está a la derecha, esa información va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? Ahí asciende hasta encontrarse con ese axón de la segunda neurona, asciende por la sustancia blanca y se va a hacer sinapsis con la tercera neurona que se encuentra en el tálamo. Esta tercera neurona tiene una prolongación, que es un axón, que va a llegar a la corteza sensitiva en este caso, ¿sí? Y ahí finaliza la vía. Entonces, si tuviéramos que hacer como el esquema real, muy parecido a esa maqueta que encontramos en clase, lo vamos a ver acá, ¿no? Con cortes transversales en el tronco del encéfalo y en la médula. Acá tenemos la médula, tenemos bulbo, tenemos protuberancia, mesencéfalo y el cerebro. Y lo que vemos en verde es la vía representada, ¿no? Como los axones que van haciendo sinapsis en los distintos lugares hasta llegar a la corteza. Bien, vamos a comenzar con el sistema posterior, que es el del lemnisco medial. Como les decía, el lemnisco se llama un grupo de fibras, ¿sí? Para que no se confundan. Que digan sistema posterior o lemnisco es lo mismo, lemnisco medial es lo mismo. Esta información, si recuerdan, hace 2 diapositivas, dijimos que es la que se encarga de llevar la información del tacto y de la presión finas o discriminativas, de la propiocepción y de la vibración. Esa información va junta, ¿bien? Entonces, va a haber un receptor para la presión, un receptor para el tacto, un receptor para la propiocepción, un receptor para la vibración, y a ese receptor va a llegar la prolongación periférica de la primera neurona. La primera neurona se encuentra en el ganglio anexo a la raíz dorsal, que es ese ganglio, esa pelotita que está en todas las raíces dorsales de los nervios espinales. ¿Bien? Entonces tenemos esta prolongación periférica en contacto con el receptor, agarran este estímulo, cualquiera de los que dije, tacto, presión, discriminativos, propiocepción, vibración, y la prolongación central ingresa al sistema nervioso, ¿bien? Al sistema nervioso central, justamente, para ir a encontrarse con la segunda neurona y hacer sinapsis, que en este caso el sistema posterior, o sea, ascienden por la sustancia blanca, el cordón posterior, ven de la médula, asciende, sigue por el cordón posterior,
y llega al bulbo raquídeo, donde va a hacer sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en los núcleos grácil y cuneiforme, que están en la parte dorsal del bulbo raquídeo. Esta segunda neurona tiene estos axones que salen de ellas, lo que hacen es decusar, o sea, cruzarse al lado opuesto, como vemos acá, ¿sí? Y seguir ascendiendo para buscar la tercera neurona de esta vía que se encuentra en el tálamo. Una vez que hace sinapsis con esta tercera neurona, los axones de la tercera neurona que está en el tálamo pasan por la cápsula interna corona radiada y se distribuyen según sea la información, si viene de la mano, del hombro, del tronco, del abdomen, de la punta del dedo gordo, llegan a la cuarta neurona que se va a encontrar en la circunvolución sensitiva, que es la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es fácil. Tenemos primera neurona en el ganglio anexo a la raíz dorsal, segunda neurona en el bulbo raquídeo, los núcleos grácil y cuneiforme, decusa, se va al lado contrario, tercera neurona en el tálamo, cuarta neurona, corteza sensitiva, que es la postcentral en el lóbulo parietal. ¿Bien? Entonces el lóbulo parietal en esa corteza dice, ok, tanta presión, este es tanto el del tacto, la propiocepción, la vibración, llega ahí. Después, obviamente, que esa información no es que queda ahí, sino que se integra con otras neuronas en la corteza, porque si hablamos de esta percepción, de esta característica que le damos al estímulo, es porque está conectada con otras zonas, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en como más detalle, nos vamos a quedar con esto por ahora. Y esto lo recordamos porque la próxima va a ser muy, muy parecida y vamos a cambiar solamente dos cositas. Nos vamos a este sistema anterolateral. ¿Bien? ¿Qué cambia? Primero cambia la información que lleva. En este caso, la información es del tacto y de la presión grueso, del estímulo sexual y de la picazón, de la temperatura y del dolor. ¿Sí? Y esto es lo mismo. La primera neurona se va a encontrar en el ganglio anexo a la raíz dorsal y como es monopolar va a tener una prolongación periférica en contacto con el receptor, que es receptor para el dolor, receptor para la temperatura, receptor para la presión y el tacto grueso, receptor para el estímulo sexual, receptor para la picazón, cada uno desarrollado exclusivamente y sensible para ese estímulo. A cualquier nivel de la médula va a ingresar esa información. Recuerden que no abarca cabeza porque eso se encarga el trigémino. Y la prolongación central de esta primera neurona ingresa en la médula y hace sinapsis en médula con las segundas neuronas de esta vía, que son los núcleos que se encuentran en la médula espinal, en la sustancia gris de la médula espinal, ¿sí? En el asta posterior de la médula. Una vez que hacen sinapsis con la segunda neurona, se cruzan en médula al lado contrario. Y de ahí sus fibras se dividen y unas van a ascender como haz espino-talámico, espino viene de médula, talámico obviamente del tálamo, esas fibras van a ascender como haz espino-talámico, algunas por el cordón anterior de la sustancia blanca y otras por el cordón lateral de la sustancia blanca. ¿Sí? Ascienden, pasan por el tronco del encéfalo, tienen algunas conexiones que en este momento no nos interesan, hasta que llegan a hacer la sinapsis con la tercera neurona que se encuentra en el tálamo. El axón de estas terceras neuronas del tálamo, pasan por la sustancia blanca, cápsula interna, corona radiada, hasta llegar a la corteza, a donde la corteza sensitiva primaria, que es en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. Con lo cual, acá tenemos la primera diferencia entre el sistema anterolateral y el sistema posterior es que llevan información diferente, ¿sí? La segunda diferencia es que la segunda neurona se encuentra en lugares diferentes. En este sistema anterolateral se encuentra en la médula y decusa en la médula, y en el sistema posterior la segunda neurona se encuentra en el bulbo y decusa en bulbo. ¿Ok? Después, el resto es fácil. Ahora, ¿para qué es importante para nosotros, para todos en realidad, pero para nosotros en nuestra formación, saber, como siempre digo, como la anatomía sirve para todo y ojalá que la recuerden, para saber esto, saber que esta información recorre por el mismo lugar? Bueno, porque esto explica por qué cuando nos duele algo, ese dolor, además de ser subjetivo, puede llegar atenuado a nuestra corteza. Porque como el mismo axón
sí, son diferentes receptores, pero el mismo axón, las mismas fibras ascienden por el mismo lugar, compartiendo esta información. Cuando a mí me duele algo, me duele acá, me froto. ¿Qué estoy haciendo? Un tacto grueso, estoy haciendo presión, me estoy dando calor y todo eso confunde o atenúa el dolor. ¿Se entiende? Porque confunde la información, confunde esos axones que llevan la misma información. Con lo cual, cuando una mujer está en un trabajo de parto y tiene dolor a causa de las contracciones, el acompañar de manera no farmacológica para aliviar el dolor tiene que ver con hacer masajes, generar presión, dar calor con la mano, con una almohadilla térmica, metiéndose en el agua calentita, ¿sí? También a veces funciona el frío, cuando nos duele algo nos ponemos frío, también sucede. En general en el trabajo de parto el calor ayuda más que el frío, pero podría pasar, ¿no? Y hacemos como una presión, un masaje, un calor, ¿para qué? Para que ese dolor llegue atenuado a nuestra corteza. Eso se atenúa en la médula, no vamos a entrar en detalle, en algún momento quizás lo vayan a ver. Hay como unas compuertas en la médula que modulan el dolor y tiene que ver con esto, con que esta información viaja junta, ¿sí? Así que esto es muy interesante. Ahora, el sistema motor, así como cambiando de página rápidamente, se trata por supuesto de las vías eferentes, ¿bien? Y dentro de este sistema motor podemos hablar de que se genera una respuesta somática a través de movimientos, ¿no? Porque estamos hablando de que este sistema motor llega a los nervios espinales, con lo cual esos van a inervar los músculos. No estamos hablando de esta eferencia a nivel de órganos, ¿no? Que eso ya lo vimos con el sistema autónomo. Y con la inervación de pares craneales estamos hablando solamente de esta vía somática, ¿no? Voluntaria, y donde tenemos tres tipos de movimientos. Hablamos de movimientos automáticos o reflejos, que esto sí, obviamente, los reflejos o automáticos se producen sin la voluntad. Por ejemplo, cuando la pierna está flexionada como un colgando, el reflejo rotuliano, que es como con ese martillito que se hace así y la pierna como que se estira, eso es un reflejo. Hay otros reflejos, ahora lo vamos a ver como un ejemplo muy gráfico. Después tenemos los voluntarios, que obviamente están dirigidos al 100% hacia un objeto y que son variables, y que estos movimientos voluntarios requieren algunas como características que tienen que ver con tener una intención de hacerlo, una planificación para llevarlos a cabo, un cierto ajuste para que pueda funcionar, ¿no? Por ejemplo, salir corriendo, no es solamente tengo la voluntad de correr, sino que tienen que poner en marcha un montón de cosas para que esa corrida sea eficiente, ¿sí? Y en el medio de los dos, entre los que no son voluntarios y los que son voluntarios y que requieren toda esta planificación, tenemos los movimientos semiautomáticos o movimientos rítmicos, que es una secuencia cíclica que es repetitiva y que pueden tener la voluntad cuando se inician y la voluntad de cuando se terminan, pero en el medio se dan de una manera automática. Por ejemplo, yo hago, por ejemplo, el mismo camino para tomarme el colectivo para ir, por ejemplo, a la facultad. ¿Bien? Yo salgo de mi casa y hasta la parada, que son 2 cuadras, es el mismo camino. Yo tengo la voluntad de salir de mi casa y empezar a caminar. Después no pienso cómo ir a la parada, porque yo ya lo hago de manera repetida, es como algo rítmico, voy siempre por el mismo lugar. Ahora, tengo la voluntad de detenerme cuando llego a la parada. O tengo la voluntad de ejercer otro movimiento si veo que se me está yendo el bonde o salir corriendo. Pero cuando hago el camino que hago siempre, lo hago, estoy como en otra. Quiere decir que es algo rítmico, o sea, una secuencia que de tantas veces que la repetí, uno lo hace de manera automática. Y se vuelve voluntario cuando tengo que frenar de repente porque de repente estoy por cruzar la calle y se me viene un auto, ¿no? Como que hay ciertas circunstancias en eso que era rítmico que me lo traen como a la voluntad, ¿no? De tener que detener el movimiento o de acelerarlo, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver uno por uno muy simplemente, pero nos vamos a detener en los voluntarios. Estos son los movimientos automáticos, son respuestas rápidas, automáticas, involuntarias, donde va a quedar solamente en la médula. Imaginen que todo el tiempo nuestros reflejos tendrían que llegar a la corteza. Es un montón de laburo para nuestra cabeza con todo lo que tiene que hacer, con todas las funciones que tiene nuestro cerebro. Con lo cual, hay algunas cosas que no llegan a la conciencia. Sería una locura todo el tiempo estar teniendo la sensación de la ropa puesta, la sensación del arito, del collar, del roce, ¿no? Lo hacemos como consciente cuando tenemos una etiqueta, por ejemplo, que nos está molestando, pero en general no sentimos el roce de la ropa. Lo mismo pasa
a nivel eferente, a nivel motor. Hay ciertas cosas que las hacemos de manera, como involuntaria o automática, por ejemplo, los reflejos. Ahora que viene el frío, me estoy acercando, pongo el culo en la estufa, de repente me quemo y salgo. O sea, no es que tengo que decir, me tengo que correr porque el calor de la estufa, ¿no? Como que es un reflejo. O pongo la mano en el fuego y saco la mano directamente. Toda esa información es rápida. Primero porque el cuerpo siempre trata de ahorrar energía y de economizar las respuestas. Y por otro lado, porque necesito que sea algo bastante rápido sin estar haciendo demasiada cadena de neuronas, porque si no me quemo toda la mano, ¿sí? Bien, entonces, en estas neuronas es un centro reflejo, ingresa por la parte sensitiva, hace una sinapsis en las interneuronas que están en la médula espinal y salen por la raíz anterior, que es la parte motora, para sacar la mano, por ejemplo, del fuego. ¿Bien? Entonces, de esto se encargan estas motoneuronas que se encuentran en la sustancia gris de la médula, en el asta anterior de la médula, y hay núcleos motores de los pares craneales que también tienen reflejos, como por ejemplo el reflejo de toser. Cuando hay algo que se está por meter dentro del sistema respiratorio, en la laringe, a nivel de la parte del vestíbulo, lo que hacemos es toser como un reflejo. ¿Está bien? Entonces son respuestas estereotipadas eh, y que frente a un estímulo siempre hay una misma respuesta. Después tenemos estos movimientos semiautomáticos o rítmicos que van a estar a cargo, neuronas que se encuentran en el tronco del encéfalo dentro de la formación reticular, que es como una serie de núcleos que se encuentran en todo el tronco del encéfalo, ¿sí? Hay núcleos vestibulares, núcleos rojos que se encuentran en la protuberancia, los colículos, ¿sí? Los tubérculos cuadrigéminos o colículos superiores del mesencéfalo, que van a controlar entre por ejemplo, otros pares craneales, el equilibrio, el tono muscular, la postura y movimientos que son coordinados de la cabeza y el ojo, ¿no? Como si siento que algo viene y me va a impactar en la cabeza, giro la cabeza y corro la vista para poder hacer ese movimiento, ¿no? Como por ejemplo esos movimientos. Ahora, esta formación reticular, como esta serie de núcleos que están a lo largo de todo el tronco del encéfalo, sirven para comunicar todo tipo de información que es crucial para las funciones vitales, como la conciencia, el sueño, la regulación de la respiración, la regulación de la presión arterial, la regulación del ritmo cardíaco, la temperatura corporal. Todo eso va a haber como núcleos que están metidos dentro de esta formación. ¿Bien? Y van a conformar lo que se llaman vías extrapiramidales porque no pasan por las pirámides vulvares, ¿sí? Por las pirámides del bulbo raquídeo, que son esas dos estructuras que sobresalen en la región ventral del bulbo. ¿Bien? Y van a estar constituidos por distintos haces: córtico reticular, córtico vestibular, córtico rúbrico, córtico colicular, que no se vamos a aprender estas vías, solamente sepan que existen. Córtico es porque parten de la corteza, porque estamos hablando de una vía diferente, y reticular porque va a la formación reticular, vestibular porque va a los núcleos vestibulares, rúbrico porque va a los núcleos rojos de la protuberancia, la protuberancia, y colicular porque va a los colículas del mesencéfalo. ¿Bien? Y ahora sí, nos vamos a los movimientos voluntarios. Y en este caso, los movimientos voluntarios son las vías piramidales, porque las vías piramidales son esos haces que pasan por las pirámides del bulbo raquídeo. ¿Bien? Cuando hablamos de unas vías que son córtico-nucleares, es porque van a ir a los núcleos específicos para dar esta información motora a nivel de la cabeza y del cuello, que se van a encargar los pares craneales, sobre todo el trigémino, y eso ya lo vimos. Nos vamos a encargar ahora de ver las córtico-espinales, que se van a encargar de dar la información motora al tronco y las extremidades a través de los nervios raquídeos. ¿Bien? Entonces, para llevar a cabo los movimientos voluntarios necesitamos que en la corteza, en esa corteza frontal, en la circunvolución precentral, se ideen, se planifiquen, se coordinen y que se ejecuten instrucciones motoras que, en forma después de impulsos nerviosos, van a descender por esta vía piramidal, esta vía que pasa por las pirámides del bulbo raquídeo, para activar las neuronas motoras de la médula espinal que se encuentran dentro del asta anterior de la médula espinal o del tronco del encéfalo para los pares craneales, y que van a llevar a cabo esa acción deseada mediante la contracción de algún grupo muscular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la vía córtico-espinal? Es una sola
y es muy simple. La vamos a ver acá como en este esquema, donde vamos a ver distintos cortes horizontales, no en el caso del cerebro, que es un corte coronal, pero vamos a ver después a nivel del mesencéfalo, a nivel de la protuberancia, a nivel del bulbo raquídeo, y acá estamos ya al nivel de la médula, ¿sí? Entonces, la primera neurona de esta vía se va a encontrar, por supuesto, en la corteza, porque estamos hablando de una vía que es motora o eferente. ¿En qué parte de la corteza? En la circunvolución precentral, que está en el lóbulo frontal, ¿sí? De ahí descienden por la corona radiada, por la cápsula interna, e ingresan como vía córtico-espinal en el tronco del encéfalo. Cuando llegan al mesencéfalo, pasan a la altura de los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Que son como si yo corto de manera horizontal el mesencéfalo y lo levanto para mirarlo, son como si fuesen como un ratoncito, son las orejitas, ¿no? Están en la parte ventral del mesencéfalo. Entonces esta vía pasa por los pedúnculos cerebrales. Cuando llega a la médula se dispersan estas fibras corticoespinales, como que se abren, como si fuese que un hilo se separa, como en todo un ovillo se empieza como a separar y después se vuelve a juntar. Esto, si se acuerdan de esta maqueta que le tienen tanto miedo en la cátedra, está puesto así, ¿no? Como los hilos separados y se vuelven a juntar. Esto sucede como una dispersión de esas fibras a nivel de la protuberancia. Y luego llegan al bulbo raquídeo, donde se encuentran en la región más ventral, o sea, en la región más anterior, ocupando las pirámides vulvares justamente. ¿Bien? En cierto punto de estas pirámides se da la decusación motora, que es que la mayor cantidad de fibras pasan al lado contrario. Y si uno ve un preparado real de la cara ventral del tronco del encéfalo, sobre todo a nivel del bulbo, van a ver que en la parte más caudal de las pirámides se ve como borroso, o sea, el surco medio se ve muy claro hasta un sector que se ve medio borroso y luego sigue claro. Ese sector borroso es porque justamente a esa altura están cruzándose las fibras de esta vía córtico-espinal. ¿Bien? Entonces, en este dibujo dice que el 70% se corre al lado contrario y el 30% queda del mismo lado. ¿Bien? Dividiéndose como en fibras. En algunos libros dice que decusa el 90% y que del mismo lado queda el 10%, obviamente. Y en otros libros dice que decusa el 80% y se dividen en 10 y 10 los que quedan del mismo lado. Depende de dónde lo lean. Si quieren decir la mayoría de las fibras cursan al lado contrario para no entrar en porcentajes, está bien también, ¿sí? Pues sepan que es la gran mayoría. Cruzan del lado contrario. Y vamos a tener acá como la división de cómo se va a llamar eso que llega a la médula, ¿sí? Estas fibras, la gran mayoría que cruzó al lado contrario, desciende en la médula como haz córtico-espinal lateral. Quiere decir que desciende en la sustancia blanca lateral de la médula espinal, ¿sí? Hasta salir al nivel que se necesita ejecutar esa respuesta. Si yo tengo que mover el dedo porque lo tengo apoyado, no sé, me estoy pinchando y tengo que mover el dedo, va a salir a la altura del nervio que le corresponde a ese dedo, ¿se entiende? Bien, por la raíz anterior del nervio espinal, que después va a ser, cuando se junte con la otra raíz, es un nervio mixto y va a ir a donde tenga que ir. Ahora, la parte que queda de este haz, que no que se cruza, va a descender como haz córtico-espinal anterior, o sea, por la sustancia blanca anterior de la médula, y también va a salir por donde corresponda a través de la raíz anterior del nervio espinal, en el sector que tenga que ejecutar su respuesta. Y unas pequeñas fibras siguen bajando por el mismo lugar, en la mayoría representa menos del 10%, son muchas menos fibras, que van a ir como por del lateral, pero del mismo lado, ¿se entiende? Como que la mayoría cruza el lateral del lado contrario, una queda muy poquito en el lateral del mismo lado y otro porcentaje pasa por la parte anterior. O sea que lo vamos a tener como, después de esa decusación, como haz córtico espinal lateral, si desciende por la sustancia blanca lateral de la médula, o haz córtico-espinal anterior si desciende por la sustancia blanca anterior de la médula espinal. ¿Bien? Entonces, para terminar acá, muy buena, les comparto un cuadrito que yo hice por si les sirve, de la división de estos sistemas, de cuál es la información que lleva cada sistema, cómo se divide cada una de estas vías y por dónde van, ¿sí? Para que si les sirve lo tomen y lo puedan ver.
Pero más que nada nos quedamos justamente con eso, ¿sí? Con esta información que lleva tanto el sistema sensorial como motor, y dentro del motor nos vamos a la vía de neurona y neurona la vamos a tener solo de las vías piramidales, de las córtico-espinales, y del sistema sensoperceptivo nos quedamos con esta división de la información que viaja por el cordón, por el sistema anterior, anterolateral y por el sistema posterior, ¿sí? Y cómo son sus sistemas de sinapsis de neuronas. En el sistema motor tenemos solamente la neurona que sale de la corteza y eso viaja y hace recién, digamos, saliendo por el nervio raquídeo, ¿sí? No tiene como tanto pasaje de sinapsis entre neurona y neurona. Ahí tienen para consultar esta parte de las vías, tanto sensoperceptivas como motoras. Está completo y está bastante simple, y de hecho la clase la saqué el 90% de ahí, que es del García Porrero, de Neuroanatomía, que lo tienen disponible. Es el libro que tiene como más claro y más detallado, como así, más detallado no digamos, más puntual esto de las vías para no hacerse lío, creo yo que es la parte más fácil o el libro más fácil de leer este tema. Recuerden entonces, antes de despedirme, que todas estas vías también están desarrolladas al momento de nacer. Sobre todo recordar que la vía del dolor está madura y desarrollada, ¿sí? Que a las 20 semanas la mayor cantidad de vías del dolor ya están mielinizadas. Hay algunas que terminan de mielinizarse después del nacimiento y terminar de madurar, pero la sensibilidad, sobre todo en la piel del bebé, está ultra desarrollado y maduro, con lo cual también, más allá de tener cuidado con sus sentidos y esto de encontrarse con estímulos por primera vez, también su piel recibe por primera vez estímulos porque hasta el momento estuvo en un medio acuoso donde todo era suavidad. No, imagínense estar dentro del agua donde nada presiona tanto, salvo el momento de nacer, que eso es necesario para el bebé, para poder despertar mecanismos adaptatorios para poder adaptarse a respirar, por ejemplo. Pero viene de un medio en donde todo es suave, ¿sí? Lo que toca es placenta, lo que toca es su cordón, lo que toca es agua y todo eso es suave. Entonces no está bueno recibirlo con una toalla que lo frote, con ponerle la ropa así nomás, que tenga etiqueta, ¿no? Como tener cuidado con eso, ¿no? Que sus receptores en la piel están tomando contacto por primera vez con algo y eso está bueno tener en cuenta al momento de sostenerlo, de cambiarlo, hasta incluso de cambiarle el pañal, ¿sí? Que sea como un poco más amoroso. Bueno, nos vemos en la próxima, que ya es la última de Neuro.